Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta segunda jornada del tramo 411, aprender a escribir textos en la escuela primaria, escribir como lector. En esta jornada, como les anticipamos en la jornada anterior, nos vamos a centrar en sexto, séptimo grado año de la escuela primaria. Antes de comenzar, les quería enviar calurosos saludos del ministro Jaime Persic, de la secretaria Silvina Wirtz y del subsecretario Mauro Di María, y además de nuestra directora nacional de educación primaria, Cintia Cooperman. Nos acompañan en esta ocasión para esta jornada Laura Marafiotti, Denise Hillman, Textos en la escuela primaria, Flavia Godnik, Paula Guía y Gisela Borges. En esta jornada, como les anticipamos, vamos a seguir trabajando las situaciones de escritura vinculadas a historias por leer que aparecen en las orientaciones para sexto y séptimo grado. Les recordamos que el próximo viernes es la última jornada y al terminar la jornada les va a aparecer en el aula el cuestionario de evaluación que ustedes podrán completar y que si tienen aprobado en un 70%, podrán obtener una constancia para presentar en sus jurisdicciones. Bueno, le cedo la palabra a Laura Marafiotti. Bueno, muchas gracias Silvia, buenas tardes a todas y a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, empezamos un poquito recordando, recuperando un poco lo que estuvimos viendo en la jornada anterior, que presentamos tanto la colección Historias por Leer como las orientaciones docentes y el micrositio del Ministerio de Educación Nacional, en la que se encuentran disponibles todos estos materiales y más. Y también profundizamos en la formación de las y los estudiantes como escritores y escritoras en torno a lo literario. Para ello, lo que hicimos fue abordar fundamentalmente el análisis de las propuestas de escritura, de las orientaciones docentes, del cuento Un Plan Maestro de Graciela Repún, que están recibiendo las chicas y los chicos de cuarto grado de todo el país. También nos detuvimos el viernes pasado a conversar sobre las condiciones didácticas necesarias para llevar adelante algunas intervenciones docentes. En la jornada de hoy nos proponemos continuar, como les adelantaba Silvia, profundizando en las prácticas de escritura, pero nos vamos a dedicar a las propuestas de sexto y séptimo, que como ya saben, los libros que van a recibir las chicas y los chicos de esos grados son para sexto, El sueño del pibe, de Silvina Rocha, Lorenzo Horizonte, de Ángeles Durini, Perdiendo velocidad, de Samantha Schweblin, y El último entrenador, de Juan Sasturain. Estos últimos dos para las chicas y los chicos que estén en séptimo grado. Pero por razones de tiempo y para poder profundizar en el análisis de las propuestas de escritura, así como hicimos la semana pasada, que nos concentramos en un plan maestro, en el día de hoy nos vamos a detener en torno a las propuestas para Lorenzo Horizonte, de Ángeles Durini, que como muchas y muchos de ustedes sabrán, es una autora muy conocida en las escuelas, sobre todo por su novela ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Y bueno, y también por otros cuentos y novelas que tuvieron varias ediciones y numerosas lectoras y lectores. Bueno, las propuestas que vamos a analizar hoy nos van a permitir, por un lado, reflexionar sobre las relaciones entre lectura y escritura en la enseñanza de la producción de textos a partir de las propuestas de Lorenzo Horizonte, de sexto grado. También seguir profundizando en las condiciones didácticas que posibilitan que las y los estudiantes avancen como escritoras y escritores en el segundo ciclo, y comprender la importancia de escribir a través del docente como una situación que permite aprender contenidos del lenguaje escrito y de la práctica de escritor. Bueno, le paso ahora la palabra a mi compañera Flavia. Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien.
Como ya les comentamos en los tramos anteriores y también en la jornada 1 que tuvimos la semana pasada, cada uno de los libros que están recibiendo y que van a recibir las chicas y los chicos están acompañadas por orientaciones didácticas para los y para las docentes que tienen propuestas de lectura y propuestas de escritura, ¿no? Seguramente ya saben que están disponibles, ¿no? En el micrositio. Y bueno, como también ya les comentamos, cada una de las orientaciones tiene una misma estructura, ¿no? Hay en un primer momento una presentación de la colección, seguida de algunos comentarios que están relacionados con el relato sobre el que se van a desarrollar esas orientaciones. Hay propuestas de lectura a través del docente, y también propuestas de intercambio entre lectoras y entre lectores. Después hay otro apartado con propuestas de lectura por sí mismo, y propuestas de escritura por sí mismos. Y también para finalizar, en todas las orientaciones lo que van a encontrar son algunos recorridos de lectura en los que se podría incluir el relato de esas orientaciones. Al igual que en las orientaciones de los libros sobre los que ya estuvimos profundizando en los encuentros anteriores, y especialmente en el encuentro anterior, en sexto y en séptimo también se proponen situaciones de escritura por sí mismos, ¿no? Situaciones de producción escrita, que ofrecen posibilidades para que los chicos y las chicas, para que los estudiantes puedan poner en juego diferentes aspectos vinculados con el lenguaje escrito, y también para poder adquirir confianza y una progresiva autonomía al momento de la producción escrita. Las propuestas de trabajo para escribir responden a distintos propósitos, a distintos contenidos, y a su vez permiten organizar la clase de distintos modos, ¿no? Pueden ser escrituras individuales, escrituras colaborativas, en pequeños grupos, en parejas. En algunos casos, las distintas propuestas culminan con una narración del relato desde la perspectiva de otro personaje, la escritura, por ejemplo, también de una nueva aventura de los personajes, o, como vamos a ver hoy, con la escritura de un retrato poético del protagonista. Cabe mencionar que en todas estas escrituras, en las que son más extensas o más desafiantes, se pueden sostener debido a que anteriormente los y las estudiantes leyeron, conversaron sobre el cuento en diversas oportunidades, volvieron al cuento para profundizar en su interpretación, y luego realizaron algunas escrituras de trabajo, o escrituras intermedias, como solemos llamar nosotras, que sirven como fuentes de información o como insumos para poder después realizar propuestas que sean más desafiantes, que requerirán de instancias de planificación y de revisión. Como ya les anticipamos, nos interesa mostrar estas propuestas con mayor profundidad, como ya estuvimos haciendo, y por eso les vamos a compartir hoy otro de los cuentos, un cuento de sexto, Lorenzo Horizonte, y después vamos a analizar las propuestas de escritura que se incluyen en las orientaciones. Antes de ver la versión multimedia, que ahora les vamos a compartir del cuento de Durini, les vamos a proponer que intenten prestar especial atención a un aspecto en particular del cuento, ¿no? Que presten atención al protagonista de la historia, a Lorenzo Horizonte, ¿no? A cómo es, cómo se lo describe, qué recursos o qué frases se utilizan para describirlo. Así que ahora vamos a ver si podemos ver el video. Les vamos a compartir también en el chat el enlace por si quieren tener el libro a mano. Lorenzo Horizonte, Ángeles Durini. Lorenzo Horizonte tenía el pelo enrulado como si llevara víboras en la cabeza. Es que era un gran matemático. Le gustaban los cálculos. 32.400.024 por 820.338 más 40.001 dividido... Y así podía seguir llenando pizarrones. Pero no era feliz. Un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas. No soy feliz,
No soy feliz. Luego el gong se sumó también a las noches y a las tardes, hasta dejar el alma de Lorenzo convertida en fracciones. Y cuando empezó a recibir ese golpe constantemente, decidió consultarlo con su médico para descubrir la raíz. Mire, doctor, Dijo Lorenzo. tengo un golpe continuo en el alma y me da miedo que se me rompa. Ajá. Contestó el médico. ¿Y cómo suena ese golpe? Hace un ruido amargo, doctor. Replicó Lorenzo con tristeza. ¿Lo probó? No puedo probarlo, doctor, pero me hace sentir muy pesado. Pero usted es flaco. Sí, pero me siento gordo. No ha probado el golpe y dice que es amargo. Se siente gordo, pero es flaco. Dígame, El doctor escribía en una hoja blanca la historia clínica de Lorenzo. ¿qué cosas de las que mira lo ponen contento? Un pizarrón lleno de números todos hechos por mí. Se lo voy a explicar de forma simple. Escribir 1 más 1 y saber que es 2. 2 más 2 y sumar 4. 4 por 3 y... Está bien, está bien. Evidentemente hay algo que anda mal. Urgente, le indico unas vacaciones con mucho paisaje. Pero no puedo. Mis trabajos, mis números. Bórrelos, señor Lorenzo, y por favor, hágame caso. Como el gong seguía y ya no solo golpeaba su alma, sino también su cabeza, sus miembros, en fin, todo el cuerpo, Lorenzo decidió obedecer al médico. Entonces, además de los números, se le empezaron a multiplicar otros sueños. ¿En qué se parece el mar a un pizarrón lleno de números? En que el mar se mueve y los números también. Y se fue al mar. Alquiló una casa junto a la playa y pasó el primer día mirando las olas. Pero al segundo día no le fue suficiente con mirarlas. Se las puso a contar. Una ola, más otra ola, más otra ola, por 5 olas que vienen desde el horizonte, menos 3 que desaparecieron en la orilla. Y empezó a escribir cuentas en la arena. Se sentía un creador de tanto paisaje de número mientras calculaba los movimientos del mar. Pero el gong de tristeza le seguía poseando el alma. Probó entonces contar noctilucas en el mar nocturno. En las noches sin luna era difícil sumar los brillos sobre el borde de las olas, aunque era interesante. Pero después, restarle las olas opacas de noche con luna era más difícil todavía. Por lo tanto, para Lorenzo, interesante al cuadrado. Aunque no para ese momento. No había cuenta ni bisectriz que le lograra tapar el pozo que se le iba produciendo por el golpe. Observaba los ángulos de las estrellas. Llegó a calcular la superficie del Sol. Ni los caracoles con sus circunferencias,
ni las piedras paralelepípedas lograron siquiera medir el peso específico de una tristeza que iba creciendo cada vez más. Llegó al colmo de discutir ecuaciones matemáticas con los berberechos, llamar a una roca señorita Monomio, era la roca donde se sentaba por las tardes a tomar mate y a contar el tiempo. Toda la arena era un pizarrón gigante que el viento se encargaba de borrar. Esa mañana soplaba fuerte. Lorenzo había bajado a la playa con campera. Mientras dibujaba los números, ella apareció de lejos, con un vestido azul. Ella también fue un encargo del viento. A Lorenzo se le empezaron a mezclar las curvas de los cosenos apenas la vio. El gong dentro del alma se le paralizó al instante. Ella, todavía lejos, se sentó sobre señorita Monomio y sacó una flauta de su bolso. Se puso a tocar. Las tangentes de Lorenzo se hicieron trizas. Aquel sonido le destruyó el gong definitivamente. Estaba sin cuentas pendientes en la cabeza. Y poco a poco, como un reptil enamorado, se le fue acercando. Ahí mientras van pasando los nombres, les contamos, como ya les contamos en la anterior, que nos interesa también que aparezcan los nombres para que sepan quiénes estuvieron participando de esta hermosa. Compartirles los nombres también para que sepan quiénes llevaron esta tarea. Esperamos que hayan podido ver bien el video. Ahora, Marlo, sabemos que hay un problemita técnico, que está apareciendo ahí algo que tapa en algunas partes de la pantalla. No lo estamos pudiendo solucionar, por eso está, pero creemos que igual el video, o esperamos que el video lo hayan podido ver y que hayan podido seguir el cuento, y que hayan podido advertir un poco esto que les preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es Lorenzo? ¿Cómo se lo describe? ¿Qué recursos? ¿Qué frases se utilizan para describirlo? Voy a dar ahora la palabra a Gisela, para que pueda retomar ella un poquito. ¿Estás por ahí, Gise? No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba Flavia, la idea de este momento es conversar un rato sobre el cuento que acabamos de escuchar, la versión multimedial. También les pasamos por el chat el link al cuento, que está en formato PDF. Y preguntarles, vamos a copiar también la pregunta en el chat. A ver, está apareciendo ya en pantalla. ¿Qué características les parece que tiene este personaje llamado Lorenzo Horizonte? Las ilustraciones, ¿qué información aportan sobre él? Y conversar un poco sobre esto. Bueno, los que tengan alguna idea para compartir pueden escribir en el chat y los vamos a empezar a leer, ¿no? O sea, acerca de las características de este personaje, de Lorenzo, y también si las ilustraciones nos aportan algo que
no está en el texto explícitamente. Podemos volver a compartir ahora el link para que lo tengan ahí disponible. De quienes se fueron sumando. A ver. Mientras escriben podemos saludar. Hay un montón de saludos de distintas partes del país, así que les mandamos saludos a todos y a todas y agradecemos que nos saluden, ¿no? Es lindo ver que están del otro lado, que comentan, entonces. Sí, ahí se ve gente de Entre Ríos, Claro. Rosana de Entre Ríos, Vanessa, gente de San Juan, de Santiago del Estero. Bueno, se van sumando varias provincias, qué lindo. Río Gallegos, La Pampa. Así que bueno, ahí esperamos algunas respuestas en relación con las preguntas que hicimos, ¿no? Para empezar este intercambio. Ahí se va sumando más gente de Gualeguaychú, Santiago del Estero, qué bueno. La jornada anterior también costó un poquitito que empezaran a compartir, y en el segundo intercambio, nada, dijeron algunas cosas, algunas cuestiones muy pertinentes. Y este personaje, ¿no? Es muy particular, y tiene un conflicto muy particular también. A ver quién se anima a compartir. A romper el hielo, como digo siempre yo, ¿no? A romper el hielo. Exacto. Sí, acá un poco hay una pregunta ahí también sobre las ilustraciones, porque las ilustraciones también aportan mucha información, ¿no? Sobre Lorenzo. Ahí están diciendo que al personaje le gustan las matemáticas. Bien, Ahí bien. Juli Ahí van rompió el hielo. apareciendo. Ahí va. Sí, Claudia dice que Lorenzo se siente gordo, pero es flaco y triste. Vero Bravo dice, yo creo que Lorenzo Horizonte es un personaje al que le gustaba tener todo bajo control, porque los números dan esa posibilidad. Bien, muy bueno. Alicia hace referencia al cabello, a su físico. ¿Y ese gong? Dice, ese gong tiene que ver con lo inmanejable, esos sentimientos que le empiezan a aflorar y él no sabe qué es. Bueno, Verónica ya había dicho antes que a ella le parece que el personaje quiere tener todo bajo control, ¿no? Y que por eso le gustan las matemáticas. Y entonces ahora agrega esto del gong. Buenísimo. Bueno, a ver si hay alguna otra. Romina dice, yo creo que tiene que ver con su inseguridad. Paola nos dice, veía el mundo, parece que solo a partir de los números. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapo. Si siguen comentando, vamos tomando algunos de esos comentarios para compartirles algunos ejemplos de citas textuales que están en el cuento de Lorenzo Horizonte y que recuperan algunas de estas características que estuvieron comentando recién en el chat. Tanto sobre su aspecto, ¿no? Mencionaron algunas cuestiones físicas, también mencionaron algo del conflicto cuando hablaban del gong y la tristeza, ¿no? que tiene este personaje, y también algo sobre la forma de ver el mundo, nombraron en las matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación con las características del personaje, hay varias citas en el cuento, pero una que seleccionamos para compartirles es esta que dice, Lorenzo Horizonte tenía el pelo enrulado como si llevara víboras, ¿no? Una característica física de este personaje, como decían ustedes en el chat, y es una información explícita. Después vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? El conflicto que atraviesa el personaje también, tengo un golpe continuo en el alma y me da miedo que se me rompa. Y
Otra cita textual que tiene que ver con la manera de mirar el mundo de este personaje, que es la siguiente. ¿En qué se parece el mar a un pizarrón lleno de números? En que el mar se mueve y los números también. Y se fue al mar. Bueno, vamos a avanzar ahora a la diapo siguiente, a la diapo 10, y les vamos a mostrar la primera de las dos propuestas de escritura que se incluyen en las orientaciones docentes. Recuerdan que en la jornada anterior, Lali les mostró el micrositio, ahora después se los vamos a compartir también en el chat para quienes no pudieron estar en la jornada anterior, que lo tengan. En ese micrositio ustedes se van a encontrar con estas orientaciones de las que vamos a hablar hoy, en este caso, del cuento Lorenzo Horizonte. La historia clínica de Lorenzo Horizonte se titula esta propuesta de trabajo. Cuando Lorenzo consulta a su médico, este escribe en una hoja su historia clínica. Completala teniendo en cuenta toda la información que tenés sobre el personaje. Podés consultar las propuestas de lectura para intercambiar sobre el mundo desde una mirada muy matemática y un gran matemático. Son las dos propuestas que están citadas acá en esta de la historia clínica de Lorenzo Horizonte. Y como pueden ver, hay un recuadro en el que aparece, ¿no?, a modo de historia clínica, algunos datos sobre este personaje, como el nombre, la profesión, los motivos de la consulta, los rasgos particulares de este paciente y las indicaciones. Esta propuesta de escritura se apoya en un momento específico del relato, cuando Lorenzo consulta a su médico y pone en juego las características de Lorenzo. Para completar la historia clínica, además de recurrir a la información sobre el personaje, hay que tener en cuenta las indicaciones que se mencionan en el cuento. Irse de vacaciones y borrar los números de su cabeza. Es decir, que para completar esta ficha es necesario recuperar y a la vez inferir información sobre Lorenzo y retomar también las indicaciones que el médico le da durante la consulta. En algunos casos, como veíamos recién, el nombre, Lorenzo Horizonte, la profesión, un gran matemático, motivos de consulta, un golpe en el alma, e indicaciones, vacaciones con mucho paisaje. Estos datos aparecen de manera explícita en el texto, ¿sí? Mientras que, para agregar los rasgos particulares del paciente, habrá que inferir información acerca de su personalidad, ¿no? Vamos un paso más allá, ¿no? Algo un poquito más complejo. Por ejemplo, podemos inferir que Lorenzo es inteligente, pero también que es obstinado, también que tiene una obsesión por su trabajo con las matemáticas, como decían en el chat, a partir de algunos dichos del personaje cuando el médico le indica vacaciones. Por ejemplo, reparemos en esta cita textual. Un pizarrón lleno de números, todos hechos por mí. Se lo voy a explicar de forma simple. Escribir 1 más 1 y saber que es 2. 2 más 2 y sumar 4, 4 por 3 y... Pero no puedo. Mi trabajo, mis números. Puede ser que las chicas y que los chicos desconozcan algunos de estos términos que estamos utilizando para describirlo, ¿no? Obstinado, obsesivo, y lo hagan con las palabras que ellos y ellas conocen. Fíjense qué situación interesante esta para que cada docente preste, en el caso de ser necesario, algunos términos del lenguaje que describen más pertinentemente algún rasgo como obstinado, obsesivo. Como ya mencionamos en la jornada 1, en la jornada anterior, para poder llevar adelante esta propuesta de escritura es necesario que previamente las chicas y los chicos hayan realizado junto a sus docentes reflexiones y debates en torno a las características particulares de este personaje. En las orientaciones docentes de este cuento que estamos analizando, bajo el título Leer y conversar sobre Lorenzo Horizonte, hay una propuesta de intercambio que posa la mirada sobre el personaje. La primera intervención docente sugiere que observen la ilustración y que a partir de ella realicen algunas anticipaciones, pero también que focalicen en el personaje. Fíjense qué interesante esto, cómo se van hilando las cosas, ¿no? Hay una relación entre lo que se está planteando en el intercambio y lo que viene después.
Vamos a este ejemplo. Miren la ilustración de la tapa. ¿Cómo se imaginan que será ese personaje? ¿Qué observan por detrás de él? Por otro lado, la segunda intervención ya realiza una primera valoración sobre ese personaje, buscando iniciar un diálogo en torno al protagonista, y que las chicas y los chicos realicen sus propias apreciaciones a partir de la lectura colectiva que hicieron junto a su docente. Veamos el otro ejemplo. Me gustó mucho Lorenzo, un personaje bastante particular que mira el mundo con ojos de matemático. ¿Qué les pareció a ustedes? En este caso, se fomentará que si realizan alguna afirmación, vuelvan al texto a confirmar aquello que piensan sobre el personaje. Por ejemplo, si alguien dijese que el personaje es inteligente o que es desobediente, se le podría solicitar que vuelva al texto a buscar un ejemplo de eso que afirma. También el docente puede preguntarle a otras compañeras o compañeros qué piensan e incitarlos a buscar esa información que permite o justificar esa idea o bien refutar con otro apartado del texto, ¿no? Todo esto permite poner estas ideas en diálogo, tanto entre compañeros y compañeras como con su docente, e ir de esta manera construyendo sentidos posibles, pero siempre teniendo como base el texto escrito. Y qué importante que tengan los chicos y las chicas cuentos en manos para poder hacer esta propuesta, ¿no? Condición didáctica fundamental. Además, como verán, dentro de la consigna de escritura se propone que consulten dos de las propuestas de lectura ya realizadas. La primera que se menciona es una propuesta de intercambio entre lectoras y lectores. Se llama El mundo desde una mirada muy matemática, que tiene como propósito intercambiar sobre la manera de ver el mundo de personaje, y la segunda, una propuesta de lectura por sí mismos, titulada Un gran matemático, que tiene como propósito profundizar en las características del personaje. Ya abordamos la relación entre las propuestas de lectura y escritura en la jornada anterior, así que solo a modo de ejemplo les compartimos, por un lado, dos de las preguntas de ese eje de intercambio entre lectores y lectoras que empiezan a poner el foco en el personaje. Vamos con el primer ejemplo. A Lorenzo le gustan los cálculos, tanto que hasta parece un poco obsesionado con ellos. ¿En qué situaciones esto se hace evidente? Y el segundo ejemplo, el narrador, cuando describe a Lorenzo, suele utilizar expresiones relacionadas con la matemática. Volvamos al inicio del cuento. ¿Por qué piensan que a lo largo de la narración se utilizan tantas ideas relacionadas con la matemática? En ambas se empiezan a abordar características del personaje y de cómo se lo presenta en el cuento. Resulta interesante profundizar en cómo esa obsesión de Lorenzo aparece en las metáforas y también en las expresiones que el narrador utiliza para referirse a él, casi como si estuviera mirando el mundo desde sus propios ojos. Para intercambiar sobre el conflicto que atraviesa el personaje. Vamos a reparar ahora en esto, ¿no? En este cuento, el conflicto se relaciona con los sentimientos de Lorenzo, su protagonista. La o el docente puede proponer conversar acerca de los motivos que generan el conflicto de Lorenzo, los cambios que va sufriendo el personaje y también su resolución. Fíjense este otro ejemplo. Al principio del cuento, Lorenzo decide hacer una visita al médico. ¿Cuál es el motivo que lo lleva a realizar esa consulta? Y el otro ejemplo, vuelvan a leer el diálogo que tiene con su médico. ¿Por qué creen que éste le indica de forma urgente unas vacaciones con mucho paisaje? Bien, y ahora en la diapo siguiente, que vamos a abordar la lectura por sí mismo, un gran matemático, dice, la otra propuesta de lectura que se puede consultar es un gran matemático, una situación de lectura por sí mismos.
En esta propuesta se puede observar cómo se continúa el trabajo focalizando en el personaje de Lorenzo Horizonte, ¿no? Tengamos en cuenta que ahora estamos en una propuesta de lectura por sí mismo. Antes estábamos analizando intercambios, ¿no? Entre los chicos, las chicas, los docentes. Entonces, se va a reparar tanto en las características físicas como en las que se relacionan con su personalidad. Como se mencionó anteriormente, algunas de estas se encuentran explicitadas en el texto y otras no. Y eso es un poquito más complejo, ¿no? Por esta razón, es necesario que estos aspectos hayan sido objeto de conversación anteriormente, como mostrábamos en los ejemplos, tanto en estos intercambios entre lectoras y lectores. Esta propuesta, entonces, posibilita que en las situaciones que vamos a analizar se reelabore el contenido para realizar una escritura más desafiante. No vamos a analizar todas las propuestas que se incluyan en las orientaciones, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, en estas que vamos a compartirles, en el punto 1A, se invita a releer el cuento y a seleccionar frases que demuestren dos rasgos de la personalidad de Lorenzo. Dice: antes de conocer a la muchacha, Lorenzo era un personaje muy particular. Relee el cuento y selecciona las frases que demuestran que Lorenzo es una persona que atraviesa un momento de mucha tristeza, es la primera, y la segunda, un matemático inteligente. Otro de los puntos que resulta relevante para inferir características de Lorenzo es el punto 2, en el que se deben releer en parejas un fragmento y pensar si en él se evidencia que Lorenzo es curioso o no. Como verán, en esa situación de lectura por sí mismos, que lee con el propósito de inferir algunas características del personaje, que no aparecen explícitas. Eso permite anticipar el trabajo de escritura que luego van a realizar. Y ahí pueden ver la ficha en pantalla, ¿no? Donde les muestra, les aparece el fragmento, ¿no? Y la propuesta que les acabo de comentar recién. Bueno, ahora continúa mi compañera Flavia. Gracias, Gise. Bueno, recién estábamos mirando hace un ratito la ficha médica, ¿no? Que aparece en las orientaciones para que los chicos y las chicas puedan completar ahí algunos datos de este personaje de Lorenzo Horizonte, ¿no? Además de esa propuesta de escritura, en las orientaciones se incluye otra más, que está dividida en dos momentos. Les vamos a mostrar la primera parte de esta otra propuesta, para que entre todos y todas pensemos qué otros aspectos del cuento, además de los que ya estuvimos mencionando, será necesario abordar antes de proponer esta escritura, ¿no? Ahí lo ven en pantalla, se los voy a ir leyendo. Dice: te proponemos escribir un retrato de Lorenzo Horizonte al estilo poético de la autora. Antes, es necesario planificar qué incluir en tu texto para no olvidarte de ningún elemento importante. Punto 1. A continuación, arma una lista con la información sobre Lorenzo que no puede faltar para escribir su retrato. Te compartimos algunas preguntas para que tengas en cuenta. ¿Quién es? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es su personalidad? ¿Se relaciona con otras personas? ¿Qué problema tiene Lorenzo? ¿Cómo lo resuelve? Y después, dentro de esta misma propuesta, hay un punto 2, ¿no? Que ahí también lo ven en pantalla, que dice: para que el retrato sea al estilo poético de la autora, pensá y escribí 3 frases poéticas que puedas incluir en el retrato para describir a Lorenzo. Podés revisar la propuesta curvas, cosenos y tangentes para ayudarte, ¿no? Esa propuesta, curvas, cosenos y tangentes, es una propuesta que aparece antes en situaciones de lectura por sí mismo, ¿no?
Esta propuesta de escritura que les acabamos de compartir, que está dividida en 2 partes, nos va a servir ahora para tener otro momento de intercambio a través del chat. Ahora les vamos a poner ahí la consigna, y si es necesario vamos a ir volviendo también a la ficha. Lo que queremos que piensen es esto que ven en pantalla. ¿Qué aspectos del cuento les parece que deberían abordarse en el intercambio entre lectoras y entre lectores, o en las situaciones de lectura por sí mismo, antes de proponer esta situación de escritura, ¿no? Nosotros en el momento anterior estuvimos conversando un poco sobre Lorenzo, después vimos una propuesta de escritura de la ficha médica, y había cierta relación, ¿no?, entre lo que se había estado conversando y esa propuesta de escritura. Bueno, ahora entonces les proponemos que a partir de esta propuesta piensen qué es lo que se debería haber abordado antes para que puedan realizar esta situación de escritura. Así que las y los invitamos a que vayan dejando sus respuestas en el chat, así podemos ir leyendo y compartiendo entre todas y todos. Ahí tienen la consigna o esta pregunta en el chat, y les vamos compartiendo las propuestas, así las pueden releer si es necesario. Veo que habían quedado algunas respuestas del intercambio anterior en relación con Lorenzo, ¿no? Con cómo es él. Quizás hasta pueden dar pistas para pensar también esta nueva situación. Sí, había reaparecido nuevamente el tema de que estaba triste, de que los números le daban seguridad, de una colega dice que tenía el alma partido en fracciones, una imagen muy potente de este cuento. Y hay una colega que hace una pregunta, Vero, que dice que no entiende la relación entre la descripción con la descripción del pelo. Entiendo yo que lo que viene diciendo de Lorenzo, lo que se puede inferir con la descripción del cabello. Que nos diga si estamos entendiendo bien y después retomamos algo de eso. Bueno, Verónica nos dice ahora, nos contesta algo sobre esta consigna y nos dice que yo pondría en juego las emociones individuales de los lectores, de las lectoras sobre el personaje. Alicia dice, bueno, se propone esta escritura, se está refiriendo a esto, se propone desde las características específicas que se describen de Lorenzo en el cuento. Pero también agrega después que, bueno, no hay que dejar de lado las emociones de Lorenzo, lo que siente, cómo se siente. Ahí lo que están agregando me parece interesante, ¿no? Porque en relación con estas preguntas que ahora están apareciendo en pantalla, hay algunos de los elementos o de las respuestas a estas preguntas casi que ya las tienen en la propuesta de escritura anterior, ¿no? Sin embargo, se agregan otras características de Lorenzo que tienen que ver con lo que están proponiendo acá en el chat. Pensar por ahí también un poco más, bueno, ¿qué es lo que le pasa a Lorenzo? ¿Cuál es ese conflicto, ¿no? Que lo está atravesando. Claudia nos dice que, bueno, que él intenta resolver su problema consultando al médico, y justamente el problema es cómo se siente. Bien, si quieren podemos pasar también a la otra diapositiva, así aparece el otro punto, a ver si por ahí también el otro punto nos hace pensar en otros aspectos que se podrían tener en cuenta antes de proponer esta situación de escritura, ¿no? Porque en ese primer punto, lo que están mencionando en el chat es muy pertinente, ¿no? Pero acá se agregan otros aspectos, entonces por ahí podemos conversar también ahora un poco sobre esto. ¿No? Acá estamos frente a una escritura de un retrato, pero un retrato en particular. Es un retrato al estilo poético de la autora. Antes cuando describían a Lorenzo iban apareciendo, recién cuando decían que tiene el alma convertida en fracciones.
aparecen ciertas expresiones que son más de la autora que necesariamente que frases que dice Lorenzo, ¿no? Ahí está diciendo Romina, pensar por qué se siente así, ¿no? Está como retomando lo que habíamos conversado sobre el conflicto del personaje. Sí. Sí, aparecieron muchas cuestiones en relación a las características y los sentimientos de Lorenzo. Ahora a lo mejor la vueltita es algo de esto que está en la diapositiva, ¿no? Que es, porque la consigna es hacer un retrato, pero retomando el lenguaje poético de la autora, ¿no? Al estilo de este lenguaje poético. Entonces, bueno, a ver, acá Vero dice, bueno, la poética de partir en casos muy comunes, por ejemplo, cuando uno siente emociones fuertes, siente mariposas, ¿no? Por ejemplo, dice, y así poder armar escenarios de cuentos, dice, contados en primera persona. O sea, ella retoma aquí algunas expresiones que son a veces expresiones poéticas comunes, ¿no? Para expresar sentimientos como el amor o la ansiedad o algunas otras cuestiones. Ahí A ver, Alicia, sí. algo, ¿no? Alicia dice, escribir como autores, dando frases que tengan relación con sentimientos, y ella pone un guioncito y dice, los sentimientos y la relación entre los sentimientos y los cálculos matemáticos. Mm. Hay algo interesante ahí en lo Bueno. que dice Alicia, ¿no? Sí, Sí. dale. No, digo que Bueno, está esto, buenísimo porque aparece también en la propuesta de escritura, ¿no? Como una de las condiciones, tratar de tomar, de adoptar el estilo de la autora. Entonces vos ahí, Alicia, estás diciendo, bueno, incorporar frases que tengan relación con esos sentimientos, ¿no? Frases quizás que aparecen en el texto, pueden ser algunas textuales, otras reformuladas. Los cálculos matemáticos, porque como vieron en este cuento aparecen todo el tiempo distintos términos en relación con la matemática, con los cálculos, con los números. Entonces, bueno, si queremos tratar de imitar ese estilo, un retrato del estilo de la autora, deberían como aparecer estas cosas que está diciendo acá Alicia en el chat, ¿no? Muy bien. Sí, muy importante por esta primera parte que dice Alicia, escribir como autores, poder pensar en las decisiones que la autora estuvo tomando para escribir este cuento y bueno, qué decisiones los chicos y las chicas como autores de ese retrato también van a tener que tomar para poder sostener ese mismo estilo, ¿no? Ahí dice, invitarlos a pensar y darles una vuelta a las frases. Muy, muy interesante lo que decís, Alicia. Sí, y también pensaba lo que estuvimos conversando antes sobre volver al texto, ¿no? Que habíamos conversado en relación con los intercambios. Bueno, acá Alicia menciona esto, ¿no? Darles una vuelta a las frases, bueno, también volver al texto. Y sí, me sumo a esto, ¿no? Darles una vuelta, a ver si la entendemos bien, Alicia. Esto de poder tomar el texto de referencia, el texto literario, y buscar, ¿no? Imágenes parecidas a esas, ¿no? Porque a los chicos y las chicas de sexto quizás les resulte un gran desafío pensar nuevas imágenes para describir, y tomar esas del cuento, bueno, son un puntapié, ¿no? Con qué otras cosas podríamos comparar, y traer también lo que decía, bueno, todo este universo de los números para tomar como referencia. Acá tenemos otra intervención en el chat de Sabrina, que dice, para realizar una escritura deben primeramente haber una lectura, un intercambio sobre el personaje y cómo se lo describe en el cuento, como condiciones fundamentales para la escritura, ¿no? Está proponiendo Sabrina, muy de acuerdo con esa idea, porque también va en sintonía con lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, antes de llegar a esta propuesta de escritura, que es realmente muy desafiante, después vamos a ir contando, ¿no? Y ampliando esta idea, ¿no? De por qué es desafiante escribir un retrato de un personaje, el estilo del autor y demás. Digo, bueno, esto, ¿no? Condición necesaria, que haya una lectura, que haya un intercambio, que en ese intercambio se haga foco en ese personaje, en cómo se lo describe en el cuento, volviendo al texto, ¿no?
poniendo en diálogo, en discusión, buenísimo. Sí, por eso hemos estado haciendo durante todo el encuentro la relación de dónde, digamos, a qué situación de lectura previa, ¿no? Hacer referencia para buscar justamente material que me ayude a escribir, ¿no? Es decir, nosotros estamos partiendo todo el tiempo, ¿sí? De esa situación. Alicia dice que sí, Paula, que es como vos lo habías interpretado un poco, que era bueno, desde el texto buscar referencias, ¿no? Para estas imágenes que tengan que ver con la relación con los números y sus sentimientos. Y Claudia dice, bueno, una de las frases que dice que creo que ella piensa que puede ser pertinente es esta de que tengo un golpe en el alma y me da miedo de que se me rompa, dice. Esa puede ser una frase de referencia. Bueno, si les parece avanzamos y en todo caso Dale. si aparecen nuevas intervenciones, las vamos retomando a medida que seguimos con el encuentro. Bueno, esta situación de escritura, ¿no? Que como recién decía Gise es desafiante, propone escribir un retrato de Lorenzo, manteniendo el estilo poético de la autora. Se debe planificar en este caso qué información incluir, vinculada con el personaje, y cómo anticipar esa escritura, ¿no? También pensar en los usos del lenguaje más adecuados para ello. Es lo que estábamos recién conversando. Por eso mismo, antes de que los y las estudiantes se enfrenten a este desafío de escritura, será importante que hayan atravesado diversas situaciones en las que focalicen en el personaje, en sus características, en el conflicto que se le presenta a lo largo del relato, y que también reflexionen sobre los usos del lenguaje que se sostienen a lo largo del cuento para narrar y que se vinculan específicamente con el estilo de la autora. De hecho, bueno, en este punto 2, como veíamos recién en la consigna, se invita a volver a una situación de lectura por sí mismos, que fue realizada con anterioridad, y que ahora la vamos a ver en pantalla, que se llama Curvas, Cosenos y Tangentes, ¿no? Y en esa propuesta se apunta justamente a reflexionar sobre el estilo de la autora. Gise, te cedo la palabra. Gracias, Fla. En esta propuesta, entonces, que estamos viendo, se ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el estilo de la autora y el uso poético del lenguaje con que se narra esta historia. En este cuento, en particular, como habrán notado, la autora utiliza una gran variedad de metáforas, exageraciones, comparaciones, imágenes, para describir a Lorenzo Horizonte. Es por eso que este punto es central para la propuesta de escritura que mostramos recién. Para eso, en el punto 1, como pueden observar ahí, se propone que de a dos relean un fragmento del cuento y señalen la parte que mejor expresa, metafóricamente, que Lorenzo está cada vez más triste. Y cita, ¿no? El gong se sumó también a las noches y los días, hasta dejar el alma de Lorenzo convertida en fracciones. Luego, en un segundo momento, se invita a completar un cuadro que implica mayores desafíos aún. ¿Por qué? Porque se trata de interpretar el sentido metafórico de algunas de las imágenes que describen los sentimientos de Lorenzo en dos momentos distintos de la historia. Les mostramos ahora cómo resolvió esta propuesta un estudiante de una escuela pública de 6º grado. Fíjense ahí, en el primer caso, ¿no? Es preciso identificar que por más que Lorenzo siga resolviendo cálculos, la tristeza no solo no se va, sino que se vuelve profunda. Y dice que como las cuentas lo hacían feliz, esa felicidad no podía tapar la tristeza. Y en el segundo ejemplo, por otro lado, atraviesa un momento de confusión o de incertidumbre que empieza de algún modo a desarmar su obsesión. ¿Y qué es lo que dice la fichita? Que completa el estudiante. Al entrar en estado de enamoramiento, se empezó a confundir. En la diapo siguiente, en el punto 2 de esta propuesta,
van a ver que se pone el foco en las exageraciones, que en el cuento aparecen muchísimas exageraciones. Consiste entonces en reconocer y en copiar otras exageraciones en un momento dado del cuento. Se sentía un creador de tanto paisaje de número mientras calculaba los movimientos del mar. En las noches sin luna era difícil sumar los brillos sobre el borde de las olas, aunque era interesante, pero después restarle las olas opacas de noches con luna era más difícil todavía. Llegó a calcular la superficie del sol. Les compartimos también una resolución de esta propuesta, como pueden ahí observar en pantalla. Dice: observaba los ángulos de las estrellas, llegó a calcular la superficie del sol, llamar a una roca señorita monomio. Los registros de esta situación, por sí mismos, resultan un insumo muy importante para consultar en el momento de planificar cómo se va a escribir ese retrato. Y ahora le doy la palabra a Lali, que va a continuar analizando esta propuesta. Bien, sí. Volviendo ahora a las propuestas de escritura, ¿sí? Vamos a detenernos ahora para leer la segunda parte de la propuesta que habíamos empezado a analizar hace unos momentos, en donde se invita a escribir, ¿no?, la versión final de este retrato, y además se da un inicio posible. Se los leo a continuación. Dice: escribí el retrato de Lorenzo Horizonte teniendo en cuenta todo lo que planificaste anteriormente. Recordá que el retrato es al estilo de la autora. Acá tenés un posible inicio. Lorenzo Horizonte, el joven de los cabellos enrulados como víboras, es un matemático brillante como el mar cuando refleja la luna llena. Como ya vimos en la jornada anterior, con la propuesta de renarración en un plan maestro, este inicio posible que se ofrece es al mismo tiempo una invitación para comenzar a escribir y una ayuda para que puedan asumir algunos desafíos de la escritura. Ofrece una presentación del personaje, una primera descripción que incluye algunas comparaciones poéticas que utiliza la autora, que favorece que puedan adoptar ese estilo tan particular en su propia escritura. La propuesta que recién mostramos, que estamos viendo en pantalla, presenta, como decíamos, dos desafíos simultáneos. Los recordamos. Por un lado, escribir el retrato de Lorenzo, recuperando y reelaborando información del texto, que aparece implícita y explícitamente, y por el otro, el modo que se vincula la escritura del relato con el estilo de la autora. Esta propuesta puede resultar novedosa y desafiante, puesto que, aunque el texto final no vaya a ser muy extenso, el modo en que se organiza la información y las frases que se utilizan para describir al personaje implican un importante desafío de escritura. Como ya se mencionó, Ángeles Durini hace uso de variados recursos literarios y por eso se constituye en un desafío mayor para las alumnas y los alumnos pensar en la inclusión de alguno de estos recursos en la escritura de su propio retrato. Por eso, si el grupo de estudiantes no viene sosteniendo la práctica de escritura de textos como algo habitual, si nunca escribió un retrato, o si es un grado heterogéneo en relación a sus posibilidades de escribir textos un poco más extensos, la situación de escritura mediada a través del docente puede constituir una situación de enseñanza favorecedora de que la mayoría pueda empezar a hacerlo. Muchas veces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo a través del docente en segundo ciclo? Bueno, la situación de escritura a través del docente, es decir, aquella en la que las y los estudiantes dictan el texto a su docente, quien les presta su mano para escribir, permite, por un lado, liberarlas de llevar adelante el acto de escribir, para que puedan concentrarse en la composición del texto, en pensar cuáles son las mejores maneras de expresar sus ideas, de revisar lo que se viene escribiendo, de dar otro tiempo para pensar acerca de la escritura. En las situaciones colectivas se comparten no solo los problemas, sino también las posibles formas de resolver esos problemas, de resolver la escritura, ¿no? Esto les va a permitir entonces paulatinamente a las y los estudiantes apropiarse de algunas de las estrategias que en la situación de escritura colectiva se pusieron en juego y hacer uso de ellas al escribir por sí mismos.
En segundo ciclo, los textos que se escriben resultan más desafiantes porque se producen nuevos géneros o subgéneros, se proponen nuevos destinatarios o propósitos, se complejizan algunos aspectos. Por ejemplo, a una renarración se le introduce un cambio de punto de vista. Se registran conclusiones colectivas sobre aspectos lingüísticos. Entonces, es deseable que sea la o el docente quien participe de manera directa, más cercana del proceso de escritura. Esto también posibilita que realice intervenciones que no lograría en los procesos individuales de cada estudiante. A partir de las preguntas que la o el docente va realizando durante la situación de dictado, se van tomando decisiones colectivas para resolver los problemas de la escritura y para enriquecerla. En el caso de la escritura del retrato de Lorenzo, como es necesario reparar en la selección y organización de información junto con la selección léxica, la o el docente puede ofrecer su mano e instalar un espacio colectivo para planificar el retrato entre todas y todos. En ese caso, en un primer momento se tendría que acordar y puntear colectivamente en el pizarrón o en un afiche aquello que no puede faltar, teniendo en cuenta como guías las preguntas que se ofrecen en la consigna. Por ejemplo, como vemos en pantalla, la presentación, cómo es físicamente Lorenzo Horizonte, cómo es la personalidad de Lorenzo y qué problema tiene, y cómo logra resolver su problema. Además, habría que pensar entre todas y todos qué información incluiríamos en cada uno de estos pasos del plan, que conforma la estructura del retrato. Luego, como ya dijimos que esta es una escritura desafiante, se puede escribir también colectivamente el primer párrafo o parte del primer párrafo del texto, en el que se incluya alguna de las informaciones que se definieron en el plan, y tomar decisiones sobre cómo escribirlo. Por ejemplo, en relación a las características físicas de Lorenzo Horizonte, la docente puede reparar en alguno de los recursos literarios abordados en las propuestas anteriores e incitar a la construcción colectiva de otras opciones. Podría decir, para gestionar esa discusión mientras escriben, podría intervenir, ¿no?, la docente con su grupo. Podría decirles, en el cuento se dice que Lorenzo Horizonte tiene el cabello enrulado como víboras. Además de las víboras, ¿con qué otra cosa se podrían comparar los rulos de su cabellera? Cabe recordar que en la situación de escritura a través del maestro, la o el docente se para frente al grupo, coloca un papel afiche grande sobre el pizarrón para que todas y todos puedan ver con claridad, y toma a su cargo la escritura que van dictando sus alumnas y alumnos. La o el docente no relabora lo que sus estudiantes dicen, sino que les pregunta cómo lo pone. Por ejemplo, ¿cómo comenzar a describir a Lorenzo? ¿Qué palabras son las más adecuadas para ello? ¿Propone revisar mientras escribe, o volver al texto, o a las propuestas de lectura por sí mismos para corroborar términos utilizados por la autora, o inferir alguna característica del personaje que no se haya incluido? Si aparece más de una opción, bueno, las pone en debate, en discusión con el grupo, para tomar esa decisión de manera colectiva. Además, toma a su cargo, la o el docente, la ortografía de las palabras, aunque puede poner, por supuesto, en discusión algunas cuestiones vinculadas con la puntuación, por ejemplo, si va un punto seguido, un punto aparte. Esa escritura que va sucediendo está a la vista de la clase y puede ser retomada en otra clase. Por eso decíamos que la escritura se realiza en un afiche. Se puede guardar y recuperar otro día. Y por supuesto que en aquellas escuelas en donde se cuente con una computadora y cañón, se puede también aprovechar y escribir con el procesador, proyectando el texto que se va produciendo y guardándolo en un archivo para poder volverlo a utilizar. Bien. Luego de la escritura colectiva del primer párrafo, la o el docente podría decidir que sus alumnas y alumnos continúen con esta escritura de forma individual. Escribir por sí mismo y escribir a través del docente son consideradas dos situaciones fundamentales de enseñanza para formar a nuestras y nuestros estudiantes como escritoras y escritores a lo largo de la escolaridad, porque plantean verdaderos desafíos para que las chicas y los chicos avancen en sus posibilidades de producir textos desde muy pequeñas y pequeños. Lo que se busca al proponer la alternancia entre estas dos situaciones es crear un terreno fértil para que las y los estudiantes puedan reconocer y resolver los distintos problemas a los que se deben enfrentar al escribir,
vinculados con el lenguaje escrito, problemas de selección de ideas, de organización textual, de puntuación, de selección léxica, etc. Mientras que el docente asume la escritura adecuada de las palabras, la ortografía. A continuación, queremos compartirles una escritura de sexto grado de una escuela pública con la que se trabajó con este cuento y las orientaciones. Esta es una escritura que realizó un niño por sí mismo. Hoy lo vamos a leer a modo de ejemplo para que vean, bueno, cómo podría resultar esta propuesta si fuera llevada adelante, pero les adelantamos que la próxima semana, en nuestra última jornada, nos vamos a detener a analizar algunos posibles aspectos a revisar en esta producción y en otras. Les leo cómo queda. Lorenzo Horizonte es un joven flaco que usa anteojos y que tiene cabellos enrulados como víboras. Él es un matemático tan brillante que un grano más o un grano menos de arena alteran sus cuentas. Hacer problemas todo el día era su vida y su diversión. Aunque los cálculos le daban felicidad, no era feliz, porque todas las noches lo golpeaba un gong de tristeza que era como si le tiraran un baldazo de agua fría. Por receta del médico estaba en una playa, pero sin hacerle caso dibujaba números hasta llegó a calcular la superficie del sol. Un día de viento apareció una joven de cabello largo y lacio, se sentó, tocó la flauta y el gong adentro de Lorenzo se destruyó definitivamente como un vaso al estrellarse contra el suelo. Bueno, habrán podido por ahí apreciar que hay algunas cuestiones para revisar, pero como les adelantaba, de eso nos vamos a ocupar la semana que viene. Bueno, antes de despedirnos, queremos, como hicimos en la primera jornada, compartir algunos otros ejemplos de escrituras sugeridas en las orientaciones del segundo ciclo que retoman la propuesta de escritura analizada en esta jornada. Decíamos en la jornada 1, y pudimos también analizar hoy, que podemos advertir cierta continuidad con desafíos crecientes entre las propuestas de las orientaciones de un cuento. Pero también podemos encontrar cierta progresión entre las propuestas de las orientaciones de varios cuentos del ciclo. Le mostramos un ejemplo de cómo progresan los desafíos en relación a la escritura de retratos de personajes en las orientaciones de algunos de ellos. Bueno, en cuarto grado, en el marco de la lectura de Como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán, se sugiere escribir el retrato del tatú, donde las y los estudiantes deberán poner en juego toda la información que conocen de este personaje. Las orientaciones de quinto grado proponen escribir el retrato de Severo Quasimodo, el protagonista del cuento Un decreto incomprendido, de Liliana Bodoc. Pero, en este caso, su escritura implica un desafío mayor, ya que deben hacerlo asumiendo la perspectiva de un personaje, un habitante del pueblo al que revoluciona con su llegada este custodio de la perfección. Como analizamos hoy, la propuesta del retrato de Lorenzo supone un desafío diferente porque hay que escribir al estilo poético de la autora, que esto supone, como ya dijimos, tener en cuenta la caracterización del personaje, poder advertir y utilizar el estilo de escritura de Durini. Y por último, aquellas jurisdicciones que tienen séptimo grado, también se incluye una propuesta para escribir un retrato. Se trata, en este caso, de poder elaborar el retrato del protagonista del cuento El último entrenador, de Juan Sasturain, desde la perspectiva del narrador, que es otro personaje del relato. Al igual que en la propuesta de sexto, esto supone tener en cuenta no solo la información que se debe incluir sobre el personaje, sino los modos de narrar. Sabemos que para instalar la práctica de la escritura en las aulas es necesario sostener esta práctica en el tiempo, es decir, darle continuidad. Y sobre esa continuidad ir proponiendo desafíos crecientes que permitan a las y los estudiantes progresar como escritoras y escritores. La próxima semana vamos a continuar analizando las propuestas de escritura por sí mismos que incluyen las orientaciones para segundo ciclo, pero vamos a focalizar especialmente en la revisión de escrituras y en las intervenciones que pueden llevar adelante las y los docentes para acompañar a sus estudiantes en el aprendizaje de esta práctica que es propia de la escritura. Les pedimos que en la medida de lo posible vuelvan a leer las historias que trabajamos en estos encuentros.
hoy con Lorenzo Horizonte y la semana pasada con un plan maestro, para que las puedan tener presentes al momento de analizar las escrituras realizadas por niñas y niños en el marco de su abordaje en el aula. Y también, si quieren, chusmear otra vez las orientaciones, que ya saben, tenemos ahí compartido el link, entonces saben que vamos a estar trabajando con las orientaciones de un plan maestro y de Lorenzo Horizonte, sobre todo en las propuestas de escritura, así que si quieren también darles una leidita, bueno, van a poder seguirnos mucho mejor. Y ahora sí me despido y le paso la palabra a Silvia para que nos despida a todas y todos. Gracias. Bueno, gracias Lali. Bueno, como dijo Lali, los instamos a ir leyendo, releyendo los cuentos y las orientaciones con los que estuvimos trabajando. En realidad que exploren todo el sitio, ¿sí? Que el otro día en la clase anterior, si ustedes vuelven a ver el video de la clase, van a encontrar cómo entrar en el micrositio y cómo navegarlo, que la verdad que tiene una navegación así bastante intuitiva. También se estuvo compartiendo desde el inicio el link para inscribirse en este tramo. Para aquellos que lo están mirando, pero que no están inscriptos, pueden hacerlo, todavía están a tiempo, y eso les va a permitir entrar al aula, poder consultar la bibliografía que está propuesta para este tramo. Vamos a enviar también los PPT y entonces eso va a subsanar un poquito el problema técnico que teníamos hoy que no pudimos resolver, de que se veían en algunos momentos algunas partes cubiertas con una barra gris, que es un gran misterio. Y también van a poder hacer la evaluación. Así que, bueno, aquellos que tengan interés, todavía están a tiempo de inscribirse. Y recuerden que, porque hubo mucha gente que estuvo entrando y saludando cuando ya estaba bastante avanzado el encuentro, que bueno, que pueden volver a verlo grabado desde el inicio. Bueno, les agradecemos enormemente la presencia, la participación, y todo el interés que ponen, y bueno, y los esperamos el viernes que viene a esta misma hora, a las 18 horas.